Hola a todos. Ahora vamos a seguir en este tema de la psicosis. Esta es la segunda clase, que se trata de principalmente espectro de la esquizofrenia, ¿ya? Porque ya vimos como conceptos generales de psicosis. ¿Qué es esto de espectro de la esquizofrenia? Vamos a hacer una breve introducción donde vamos a intentar responder qué es este espectro, cómo se divide y qué es la esquizofrenia. Entonces, esta tablita que está acá muestra como definiciones usadas hoy en día en los estudios clínicos principalmente, donde se categorizan algunas enfermedades para poder como consensuar definiciones. Y aquí están como las dos principales, la del DSM-5, que es de la APA, que es de Estados Unidos, y el CIE-10, que es de la OMS. Tienen algunas diferencias para hablar sobre el espectro de la esquizofrenia. Por ejemplo, para el DSM-5 se habla de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos, y en el CIE-10 esta parte se clasifica como esquizofrenia y se incluye un trastorno de la personalidad, que es el trastorno esquizotípico, y se incluye el trastorno de ideas delirantes. Entonces ahí ya hay una diferencia en los tipos de cosas que incluyen los manuales, estos manuales. En el DSM-5 se han hecho hartos cambios. La esquizofrenia ya no se subdivide como en el CIE-10, en paranoide, befrénica, catónica, indiferenciada, etcétera. El DSM-5 lo hacía antes y ahora dejó todo como esquizofrenias, con características de tal tipo, con características de tal otro. Sería como el apellido que podría llevar. Después tenemos acá que en el DSM-5, que quizás es el que más se usa para hacer investigación, estaría después dentro del espectro de las esquizofrenias otros tipos de psicosis, como el trastorno delirante, el psicótico breve, el esquizofreniforme, el esquizoafectivo, inducido por sustancias, debido a enfermedad médica, la catatonía aparte, no como esquizofrenia catatónica que antes estaba así, y otros trastornos del espectro de la esquizofrenia que son estos dos puntos de acá. Y en el CIE, como les digo, aquí ustedes van a tener que revisar cada uno de estos subtipos, aunque esta es una clasificación bastante más antigua. Hoy día ya está el CIE 11, el DSM-5 revisado, pero aquí esto todavía se usa, entonces hay que entenderlo. Y es súper importante entenderlo. Entonces aquí está el trastorno esquizotípico, que en el DSM-5 se clasifica dentro de los trastornos de la personalidad. El trastorno de ideas delirantes persistentes, trastornos esquizoafectivos que también se conservan acá, y otros. Entonces vamos a ver más que el DSM-5. ¿Cómo sería esta psicosis en el espectro de las esquizofrenias? Y vamos a revisar algunas definiciones para poder entender diferencias que hoy en día son útiles para saber qué es qué. Entonces el trastorno delirante, una psicosis que está descrita hace mucho tiempo, que se considera cuando una persona tiene algún síntoma propio de la psicosis que dura por lo menos un mes o más. Eso es como bastante importante como en términos de tiempo porque vamos a ver que algunos trastornos psicóticos son mucho más cortitos que un mes, y por lo menos con un mes cumpliendo los criterios de este tipo de psicosis yo podría tener un trastorno delirante. Y como ustedes ven acá, dice presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Entonces, el trastorno delirante se caracteriza principalmente por delirios y no se caracteriza tanto por las otras formas que hemos revisado antes de presentación de la psicosis. Nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia, que después lo vamos a revisar y se refiere a otros tipos o a otras formas de presentación de los síntomas psicóticos. Acá también se hace referencia a las alucinaciones, porque las alucinaciones o pseudoalucinaciones no son tan frecuentes en los trastornos delirantes, son más raras de ver. Si aparecen, y aquí lo recalca, podrían aparecer, pero no son importantes y estarían relacionadas con el tema principal del trastorno delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación. Em, entonces, esto también es bastante relevante porque en algún momento, en la evolución de las clasificaciones, se decía que el trastorno delirante no debería tener ninguna alucinación, pero hoy día se acepta que hayan, pero muy relacionadas con el delirio y como en un segundo plano. Y acá abajito están los tipos de delirios: grandeza, celotípico, persecutorio somático, mixto y no especificado. Ahora, para que se entienda un poquito más,
El trastorno delirante generalmente es un tipo de psicosis que cursa entonces con una alteración del pensamiento, principalmente en el contenido del pensamiento, donde, donde aparecen ideas que no se corresponden como con la realidad y que tienen una certeza absoluta. No son ideas sueltas, no son cualquier ocurrencia. El trastorno delirante, por lo general, se caracteriza porque se va armando una especie de historia, como en donde todo va calzando en esta historia, donde las cosas que se van interpretando como de una manera más lejana a la realidad tienden a calzar unas con otras y se va formando como una especie, podríamos decir, de historia a lo que se llama sistema, sistema delirante. ¿Ya? Em, por ejemplo, para que se pueda entender la diferencia, es distinto que una persona sufra algunas ideas como que de repente que, no sé, se baja de la micro y siente que lo quieren perjudicar o que cierta persona que pasó al lado em, le quiere hacer daño, eh, y que eso le pueda pasar de vez en cuando, pero no profundice más allá, o que llegue a su casa y también sienta, no sé, que los vecinos están hablando de él, por ejemplo, que son como delirios paranoides que pueden ser relativamente frecuentes, pero ahí no hay una historia, podríamos decir, no hay lo que se llama como un sistema delirante. Yo tengo algunas ideas que se corresponden a un delirio, pero no las empiezo a armar, como en esto que llamamos sistema. Por ejemplo, ¿cuándo uno podría hablar de sistema? Cuando una persona es capaz de relatar algo así, una historia más complicada. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que un paciente relataba que él estaba como metido adentro de una especie de reality donde la gente hablaba por celular de las cosas que él hacía, entonces él salía a la calle y veía personas tomando el celular y sabía el tiro que estaban escribiendo lo que él estaba haciendo y después cuando iba al paradero le pasaba lo mismo, entonces era desagradable, algunas personas eh, lo miraban mucho, se supone que él mismo pensó en algún momento que tenía que probar su masculinidad como parte de este reality, entonces cuando lo miraban las mujeres él pensaba que estaban pidiéndole que hiciera algo así con ellas. Y así sucesivamente, Juan iba integrando inputs sensoriales como cosas del ambiente o cosas que le llamaban la atención en esta historia. Como aparecía algo y lo integraba a esta historia y tenía conductas con respecto a eso, entonces era una cosa mucho más armada que solo decir, ah, me están mirando como desde allá y me quieren hacer daño. Entonces, a eso es como parte como de esto de los trastornos delirantes, que son cosas mucho más sistematizadas y, y lo otro, que claro, lo que predomina es como el trastorno del contenido, como del pensamiento, más que otra cosa. Y generalmente, como ese es el síntoma, conserva muchas otras funciones que en los casos de otros tipos de psicosis, como la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, no se conservan. Por ejemplo, en el trastorno delirante uno no debería, por definición, ver en una persona que hay un deterioro cognitivo importante. No debería ver que hay síntomas afectivos importantes como el aplanamiento afectivo. No debería ver que hay, como decíamos antes, como una cantidad de fenómenos alucinatorios importantes, sino que quizás muy pequeñitos o muy en segundo plano relacionados con el problema en cuestión. Ujú. Y se dice que hay una mejor conservación de tus características como de personalidad. Entonces tiene hartas cosas que lo diferenciarían de la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia no solamente tiene psicosis, que puede estar relacionada con el contenido del pensamiento, sino que aparecen muchos otros síntomas que son parte de los criterios y los síntomas característicos de la esquizofrenia. Entonces este se diferencia por eso, porque es un tipo de delirio mucho más estructurado, una especie de historia, les decía, donde lo central es el delirio, secundariamente pueden haber alucinaciones y conserva otras dimensiones, como la cognitiva, la afectiva, la sensoperceptiva, eh, entre otras cosas. Hay otro trastorno que se llama el trastorno psicótico breve, que también se parecen algunas cosas a la esquizofrenia, que hay más síntomas que en el trastorno delirante, donde el síntoma central es el delirio,
Y aquí en este trastorno psicótico se llama breve porque es cortito, puede durar desde un día a menos de un mes. ¿Ya? Si dura más de un mes, ya empezaría a pensar que no es breve. Entonces es un trastorno psicótico breve por lo menos un día. Y como ustedes ven acá, tiene presencia de uno más de los síntomas siguientes, que son como los síntomas que también son bastante característicos de los criterios A de la esquizofrenia. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, que era otra de las cosas que hablábamos antes, que pueden haber alteraciones del pensamiento muy graves, como la disgregación o la incoherencia, y que ahí también podríamos tener como síntoma psicótico característico. Y comportamiento muy desorganizado catatónico también podría ser algo que yo podría ver, como lo hablamos antes, como cómo se puede presentar una psicosis del comportamiento. Em, ya. Entonces, este se parece más a la esquizofrenia, pero en los tipos de síntomas que pueden aparecer, pero es muy cortito. La esquizofrenia tiene que ser una psicosis más bien cronificada, más largo, un periodo de tiempo más largo. Entonces, yo tengo trastornos psicóticos breves. Yo podría decir que no es una esquizofrenia, pero evidentemente una persona que desarrolla un trastorno psicótico breve o cualquier psicosis que no sea esquizofrenia, eh, eh, aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Aquí el trastorno psicótico breve también tiene especificadores, por ejemplo, con factor de estrés, una psicosis reactiva breve. Antes se llamaban así. Esto podría ser como, eso, no sé, no sé, un factor de estrés puede ser sí, un trauma, una situación traumática. Estuve en un terremoto, pasaron cosas graves y en base a eso a un episodio psicótico, por ejemplo, con angustia, con miedo, con paranoia, etcétera. También pueden aparecer sin factores de estrés y aparecer unos trastornos psicóticos breves en el posparto. Mm. Y después está este, que es más largo, que se parece al trastorno psicótico breve. De hecho, si ustedes ven acá, están delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, y agrega esto, que ya es también mucho más característico de la esquizofrenia. Y el trastorno esquizofreniforme es el que más se parece a la esquizofrenia porque es más largo y porque agrega todos los síntomas típicos de la esquizofrenia con la diferencia, para este manual, con la diferencia de que la duración es más corta de lo que uno debería tener en la esquizofrenia. Entonces, este puede durar de 1 hasta 6 meses. ¿M? Por lo menos un mes y hasta 6 meses, presentando, en este caso, dos o más de estas cosas. em, entonces, acá quizás también se hace hincapié en que el trastorno psicótico breve no cursa con síntomas negativos. Los síntomas negativos en general, y ustedes lo ven también en estas otras definiciones, los síntomas negativos son algo que es mucho más característico del grupo de las esquizofrenias. Entonces, cuando ustedes vean a alguien con síntomas negativos, yo creo que ahí es como obligatorio sospechar esquizofrenia, aunque no hayan síntomas positivos. O sea, si no hay delirios, no hay alucinaciones, no hay discurso desorganizado, no hay comportamiento muy desorganizado y hay síntomas negativos importantes, yo tengo que sospechar que esa persona tiene un riesgo de desarrollar psicosis del tipo de la esquizofrenia. Em, ya. Entonces, un episodio del trastorno dura como mínimo un mes, pero más de 6 meses, o sea, perdón, pero menos de 6 meses. Ya, entonces esto sería lo más parecido con la única diferencia del tiempo. Y aquí ya vamos a venir a hablar de qué es esquizofrenia. Y esquizofrenia en general, hay muchos tipos de esquizofrenia. Yo creo que eso es importante decirle a una persona que se le hace algún diagnóstico de este tipo, porque, bueno, por un lado está muy estigmatizado este diagnóstico y también genera mucho susto muchas veces pensar en, en situaciones o que ellos conocen o les han comentado con respecto a personas con esquizofrenia, que muchas veces el estigma lleva a pensar que son personas muy agresivas, eh, muy catastróficas, etcétera. Entonces es importante ahí considerar cómo poder explicar. Y también puede explicar que hay distintos tipos, porque como vamos a ver después, ustedes pueden ver personas con esquizofrenia
que quizás nunca hayan tenido un delirio, pero sí tengan síntomas negativos o alucinaciones o síntomas negativos y conducta desorganizada. Entonces, hay muchos distintos tipos de esquizofrenias y no necesariamente van a cursar con delirios y alucinaciones. Eso es lo que tengo que pensar. Y probablemente esas son más difíciles de identificar porque los delirios y alucinaciones son algo que es más llamativo cuando sucede y cuando alguien lo dice. Mm. Las esquizofrenias entonces son un grupo de trastornos que cursan con psicosis, que están caracterizadas por distorsiones de distintas áreas, no necesariamente todas, que es también algo que revisamos, quizás es la psicosis que puede tener más síntomas de las que hemos revisado. Alteraciones del pensamiento, en el contenido y en la organización, alteraciones de la percepción, de la sensopercepción con fenómenos alucinatorios o pseudoalucinatorios, alteraciones de la afectividad con afecto principalmente muy característico del aplanamiento afectivo, alteraciones del lenguaje, de la conducta y del sentido de sí mismo, entre otras cosas. Las esquizofrenias son crónicas, progresivas y recurrentes. En general se considera que es muy difícil que alguien que efectivamente tenga una esquizofrenia que solo curse con un episodio de psicosis y que esa sea la única forma de presentación. En general, es poco probable que sea así. Existe la probabilidad, pero es poco probable. Em, entonces, no solo se acompañan de psicosis, sino que también de un amplio espectro de déficit de otro tipo, conductuales, cognitivos y sociales, con múltiples recaídas, que es como el curso típico de la enfermedad, con múltiples recaídas en los síntomas psicóticos y un deterioro clínico subsecuente. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad que inicia generalmente sin síntomas psicóticos y que inicia generalmente a temprana edad, que se caracteriza por deterioro cognitivo, síntomas afectivos, síntomas en la esfera social, y que podríamos decir que la psicosis se manifiesta ya bastante más avanzada la enfermedad. Y quizás es lo que más la marca, porque es muy llamativo el cambio de conducta que puede producir en una persona una psicosis. Las esquizofrenias pueden considerarse trastornos de la conectividad encefálica, en el que al parecer, en el que parece estar alterado el acoplamiento coordinado de la actividad del encéfalo. Y probablemente por eso es el nombre esquizofrenia, que viene más o menos desde ahí. Pero como lo habíamos visto antes, hay hartas hipótesis explicativas. Después vamos a revisar una, principalmente la del glutamato, que habla mucho sobre cómo habrían fallas en la conectividad de los circuitos neurales intracircuitos y también entre circuitos, principalmente por esta hipótesis que está relacionada con la falla de los receptores NMDA en las neuronas GABA, que son neuronas que están en todo el cerebro. Ya, aquí nos vamos a meter un poquito más en los criterios para esquizofrenia. Entonces, vamos a ver los mismos síntomas que para el trastorno esquizofreniforme según el DSM-5, dos o más de los siguientes por al menos un mes, sin tratamiento, como delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado o habla desorganizada, conducta catatónica o conducta desorganizada, síntomas negativos, que es muy parecido a lo del trastorno esquizofreniforme hasta aquí. Si seguimos hacia abajo, disfunción social ocupacional, eso en general, bueno, pienso yo que en cualquier persona tiene que haber un deterioro funcional. Y aquí viene algo interesante, que es una duración de al menos 6 meses de algún tipo de síntomas que pueden incluir síntomas residuales o pueden incluir en prodrómicos. Criterios de exclusión, obviamente, es tener otro trastorno que justifique la psicosis. Y en el CIE-10, al menos uno de los siguientes, y aquí estos síntomas van muy relacionados con los síntomas de primer orden de Schneider, que son el eco del pensamiento, la inserción, el robo del pensamiento, pensamiento audible, fenómenos de pasividad, como por ejemplo falta de sentido de agencia, donde yo siento que yo no soy la que me muevo, sino que como me movieron, o yo no soy la que hice tal cosa o dije tal cosa, fue otro el que la dijo por mí. Em, delirios de la percepción, conversaciones en tercera persona, que eso también es muy característico de las definiciones de Schneider. Entonces, al menos uno de estos y al menos dos de alucinaciones persistentes.
en una modalidad con delirios, habla desorganizada, catatonía en este caso y síntomas negativos. Em, entonces, quizás acá la gran diferencia es estos fenómenos de primer orden de Schneider, que para el DCM no los considera específicamente así y que tienen un valor estadístico que podría considerarse, porque efectivamente cuando hay síntomas de primer orden de Schneider, la probabilidad de que eso finalmente termine siendo una esquizofrenia es más alta que con otros síntomas. Y acá, por ejemplo, una gran diferencia es que dura un mes, al menos un mes. Este al menos 6 para considerarse esquizofrenia. 6 meses en total de algún tipo de síntoma. Y en general esto hace cierta referencia a síntomas negativos, o sea, no necesariamente síntomas psicóticos. Y acá les puse esta cajita para que ustedes después puedan revisar los tipos como del CIE-10 de esquizofrenia y puedan ir como por lo menos teniendo una breve reseña a qué se refiere cada uno de esos tipos. Esto también es bien interesante, que son otras definiciones de esquizofrenia más antiguas, de Bloiler y Schneider, que son clásicos, ¿no es cierto? Em, con literatura que obviamente hay que leer. Bloiler habla principalmente de síntomas primarios y secundarios, donde es bien interesante porque la psicosis para Bloiler no sería un síntoma primario de este tipo de trastornos mentales, sino que sería más bien un secundario. Y para él lo nuclear es algo muy interesante que son estos que están acá, que han conocidos como las 4A de Bloiler. La ambivalencia que puede presentarse en el afecto, en el movimiento y en el pensamiento. Por ejemplo, pensamiento ambivalente sería pensar dos cosas totalmente contrapuestas y pensar las dos cosas a la vez. Esto es distinto de contradecirme, porque a veces uno dice algo y después dice otra cosa o hace otra cosa, que eso yo creo que no lo hacemos sin estar psicóticos, y por lo tanto ahí cuando yo estoy evaluando la ambivalencia del pensamiento tengo que poder ser capaz de preguntar si no es una contradicción y hacer esa diferenciación. La ambivalencia también se puede evaluar en los movimientos y en la psicomotricidad y es muy característico de tipos de esquizofrenias que presentan elementos de la serie catatónica, donde una persona puede tener las ambitendencias como de no sé, hacer un movimiento y inmediatamente hacer el movimiento opuesto. Por ejemplo, pararse y caminar 2 pasos y después retroceder 2 pasos y sentarse, como una conducta que no tiene sentido. Es distinto que yo lo haga con un sentido. En este caso no habría un sentido aparente. ¿Ya? Cosas que yo he visto, pararse y sentarse y caminar 2 pasos. También, por ejemplo, personas que van a abrir una puerta y se quedan detenidas y después la cierran inmediatamente y se quedan detenidas. Y ahí aparece una conducta que al preguntar no hay un sentido aparente, ¿cierto? Es distinto que yo haga lo mismo pero con sentido, no sé, porque me equivoqué. Entonces también es importante que uno evalúe eso, que se pierda el sentido aparente. En el afecto también, pues puede aparecer al mismo tiempo alegría y tristeza o afectos que son discordantes. Eso sería ambivalencia, entonces que se puede presentar de muchas maneras y uno la podría observar en distintas áreas del examen mental. Autismo es otra gran característica que hace referencia a Bloiler como elementos autistas y donde la riqueza del mundo interno es mucho mayor y hay poca expresividad hacia el mundo externo y aparecen elementos autistas que uno puede buscar mucho en distintas formas de la expresividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el contacto visual, la manera de poder comunicar información, etcétera. El afecto alterado, y aquí principalmente Bloiler hace referencia a este tipo de afectividad que tiende a ser más aplanada, como embotada. El afecto aplanado se refiere principalmente a la manera como la persona em, no solamente siente, sino que también expresa el estado afectivo. Entonces, esto de aplanarse aparece como una expresión muy
con muy poca intensidad. Entonces puedo estar muy contenta, por ejemplo, si tengo efecto aplanado, yo me puedo sentir muy contenta, pero no muestro alguna señal que haga entender esa emoción. O al revés, puedo estar con mucha angustia y puedo parecer eh, como si estuviera neutra. Puedo estar con mucha pena y puede parecer que estoy neutra. Porque no necesariamente hay una falta de afecto, como una falta de emoción. El problema puede ser solamente la falta de expresividad de la emoción que se podría manifestar como este aplanamiento afectivo. Entonces, una manera del aplanamiento afectivo es que yo sienta, pero tenga poca capacidad de expresar lo que siento. Y otra manera también del aplanamiento afectivo es efectivamente que yo no pueda modular las emociones y que mis emociones sean en un rango muy pequeño y que por lo tanto la intensidad emocional hacia cualquier emoción sea muy poquita y que efectivamente no sienta con intensidad ni la alegría, ni la tristeza, ni la angustia. Eso también pudiera pasar. Y el trastorno de la asociación, que es la otra A, la asociación, que principalmente se refiere a la desorganización del pensamiento, como desde el pensamiento laxo al pensamiento disgregado, ¿no es cierto?, a la alteración de la estructura del pensamiento. Entonces, esas son las cuatro: ambivalencia, autismo, afecto aplanado y alteración de las asociaciones o asociaciones alteradas. Entonces él dice que esto es lo central de las esquizofrenias, Bloiler, y que secundariamente a esto, o como síntoma más accesorio, podríamos decir, podríamos tener los delirios y las alucinaciones. Entonces, y esto hace bastante sentido porque en general los delirios y las alucinaciones, en muchos casos, pero no en todos, son síntomas que aparecen en algún momento de la enfermedad. Por ejemplo, lo típico es que aparezcan en la adolescencia o en la adultez temprana, por ejemplo, eh, que aparezca eso, pero la enfermedad en sí misma es mucho más que solo delirios y alucinaciones y suelen aparecer estos otros síntomas que Bloiler llama primarios mucho antes de que aparezca el síntoma psicótico como delirio y alucinación. Entonces, y además suele suceder que estas A de Bloiler suelen ser mucho más constantes en el tiempo y el delirio y alucinación podría remitir, desaparecer, pero estos otros síntomas son más difíciles de tratar y más difíciles de remitir en la práctica. Y por otro lado, aquí hay otro clásico que también es muy importante reconocer. Con respecto a Bloiler, yo creo que nos ayuda mucho a poder identificar síntomas que tienen mucho que ver con falla de funciones mentales trascendentales, yo diría, para la vida, que son estas primeras A, ¿no es cierto? Y que fallan en este tipo de psicosis de la esquizofrenia. Nos ayuda mucho a poder hacer diagnósticos no teniendo el episodio psicótico, lo que nos podría ayudar a prevenir episodios psicóticos en psicosis no detectadas, por ejemplo. Y también nos ayuda mucho a diferenciar esquizofrenia de otros diagnósticos diferenciales, porque acá vamos a ir a buscar la ambivalencia, el autismo, el afecto aplanado y la falla en las asociaciones que podríamos ver con mucha más frecuencia en este tipo de psicosis que en otras. Entonces esto también ayuda muchísimo en poder ir aclarando el diagnóstico y si bien hoy día quizás algunos manuales no lo toman tan en cuenta, son elementos clínicos que son bastante relevantes cuando uno está haciendo la sospecha de a qué correspondería esta psicosis. Y los otros elementos clínicos muy importantes, que es de este otro clásico que es Schneider, que son los síntomas de primer orden de Schneider, que se ha visto en algunos estudios que efectivamente si tienen un peso como en la probabilidad estadística de que de que alguien con esto finalmente pueda corresponder estos tipos de síntomas a alguien que efectivamente tenía esquizofrenia. Experiencias alucinatorias audibles, ¿no es cierto? Que lo revisamos antes porque el CIE-10 lo incluye en sus criterios, que son alucinaciones auditivas en tercera persona, como voces que comentan, voces que están comentando lo que estoy haciendo, como por ejemplo, está lavando los platos, va a salir, es tonta. Es tonta porque se le cayó la cuchara, no sé, como cosas así. Y pueden ser cosas muy absurdas y cosas incluso como medias descontextualizadas y pueden ser realidad de todo. La otra es como comentarios que van pasando,
em, voces comentando, como lo que va haciendo, y pensamiento audible, que era como lo que habíamos visto antes, como de una función de agencia que se... Ah, no, perdón, esto es otra cosa. Pensamiento audible es como escuchar mis propias ideas, que en realidad ya no las siento como si fueran solamente ideas, sino que las siento como un sonido. Eso es pensamiento audible. Percepciones delirantes, que también son muy clásicas, es de alguna percepción que efectivamente sea real, de algún fenómeno sensoperceptivo real. No sé, estoy viendo que pasa un gato. Lo que falla no es la percepción, sino que lo que fallaría acá es la interpretación de esa percepción. Ah, el gato me lo puso ahí una bruja para hacerme daño, no sé, por ejemplo. Entonces hay un fenómeno real, pero finalmente lo interpreto con una interpretación que es alejada de la realidad. Fenómenos de pasividad, que son estos fenómenos donde yo puedo sentir eh, que aquí sí es como la pérdida del sentido de agencia, donde yo puedo sentir que las cosas me pasan de manera pasiva porque no las estoy haciendo yo. O sea, por ejemplo, que hablé, pero yo no fui la que hablé, por ejemplo, o que me moví, pero en realidad otra persona u otra cosa me movió los brazos. Entonces ahí pierdo como esta apropiación de los actos. Em, pérdida aquí hay otro fenómeno bien interesante que son los fenómenos de despersonalización, donde se pierden como los límites del yo, em, que se llama en general cuando uno pierde los límites del yo, fenómenos de despersonalización desde la mirada como de la psicosis. Y ahí, por ejemplo, puedo sentir que me insertan pensamientos. Entonces, que alguien, una persona me está insertando ideas, ¿qué es esto? Perder mi límite de quién soy yo y qué es lo otro. Pues mi propia idea la siento como si viniera de otro. Robo del pensamiento, que ahí también se pierde esa barrera, ¿no es cierto? Ese límite. Y pensamiento audible. Entonces, como que la gente pudiera escuchar lo que estoy pensando. Entonces, estas cuatro grupos son como las cosas que uno va a buscar cuando uno dice síntomas de primer orden o primer rango de Schneider para esquizofrenia. Ya. Y esto es como lo último, y aquí lo que quiero hacer hincapié, si bien son síntomas que ya hemos revisado, es que uno tiene que pensar que si uno quiere hacer un buen diagnóstico de esquizofrenia, los síntomas positivos, que son probablemente los más llamativos, delirios, alucinaciones, distorsiones del lenguaje, por ejemplo, una persona que habla y no se le entiende nada, podría ser una distorsión muy propia de la esquizofrenia y es muy evidente, o sea, uno dice, chuta, algo pasa aquí, ¿no es cierto? Con el discurso desorganizado, el comportamiento catatónico también es un comportamiento muy llamativo y la agitación evidentemente es muy llamativa. Entonces, los síntomas positivos en general pueden producir mucho llamar la atención, a eso me refiero, y entonces, cuando hay alguien con síntomas positivos, el diagnóstico, la pesquisa diagnóstica, no es tan difícil como en las otras dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia, que suelen pasar más desapercibidas y que generalmente no movilizan a la familia ni a la misma persona a que pida ayuda. Y yo tengo que pensar también que si mi duda es, por ejemplo, tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre una esquizofrenia, o estoy pensando que es una psicosis epiléptica, o una psicosis afectiva, o una psicosis por drogas, lo que me va a servir mucho para ir orientando hacia dónde es considerar que en la esquizofrenia yo debería tener por lo menos algunos síntomas de las cuatro dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia. Entonces, si yo solo tengo síntomas positivos y no hay otras dimensiones sintomáticas, ahí es muy raro eso. No es imposible, pero es muy raro y ahí probablemente uno va a ir a descartar con mayor agudeza otras causas que no sean esquizofrenia. Entonces, yo siempre voy a buscar esto. Esto es de harto peso para decir esto es o no es esquizofrenia. Síntomas negativos. Que aquí hay algunos síntomas como clásicos de Bloyle: afecto aplanado, retraimiento afectivo, dificultad para las relaciones interpersonales, que prácticamente tiene mucho que ver con esto. Generalmente el afecto aplanado va a ser como un núcleo sintomático que va a producir muchas otras consecuencias. Si yo no siento mucha emotividad,
em, o tengo dificultades para expresarla, estoy teniendo dificultades en algo, en una función mental que es el motor o uno de los grandes motores de la vida psíquica. Porque el sentir una emoción, un afecto, es un motor. O sea, uno de los grandes motores es, por ejemplo, sentir alegría por algo, saber que voy a disfrutar. El placer es un gran motor. Hago las cosas por placer. Se voy y me como un helado, voy a comer algo, me voy a juntar con un amigo por placer, porque me gusta, porque lo paso bien, ¿no es cierto? El afecto es uno de los grandes motores. O dejo de hacer algo porque me da miedo, me da ansiedad, etcétera. Entonces, perder esa capacidad de sentir afectos va a limitar harto mi conducta dirigida a ciertas cosas. Entonces, por eso es fácil que se relacione con dificultades para establecer relaciones interpersonales, que lleve a una pasividad de la conducta, a un retraimiento social por falta de interés, ¿no es cierto? Dificultades en el pensamiento abstracto, esto ya viene por otra línea, que también esto podría relacionarse con los déficits cognitivos. Falta de espontaneidad, probablemente por falta de motivación, pensamiento estereotipado y alogia, abulia y anedonia. La alogia es la restricción de la fluidez y productividad del pensamiento y discurso. Por ejemplo, alguien que es muy poco comunicativo, que prácticamente no habla. Abulia es la restricción en el inicio de conductas dirigidas a un objetivo y se piensa que tiene que ver con la falta de voluntad. O sea, abulia en algunos textos se describe como una falta de volición o falta de voluntad que finalmente se puede expresar con un no hacer nada. ¿Sí? Anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. Serían entonces parte de esto de los síntomas negativos que yo quiero buscar. Y síntomas cognitivos, también hay muy clásicos síntomas cognitivos de la esquizofrenia que uno va a ir a buscar específicamente esos, ¿no es cierto? Y dentro de eso yo creo que los más clásicos son la falla de la atención, la falla de la memoria, la falla de las funciones ejecutivas, la disminución, o sea, perdón, la velocidad de procesamiento de información que les contaba antes que está disminuida. También hay otra cosa que no la puse aquí, parece, no, que es de harto peso en la esquizofrenia, que es fallas en un tipo de cognición que es la cognición social. Aunque podríamos verla acá como modulación del comportamiento social. Entonces esa también es dentro de los síntomas cognitivos algo que generalmente uno va a buscar. O sea, si yo tengo a alguien con sospecha de esta enfermedad de la esquizofrenia, voy a ir a buscar, o sea, voy a ir a buscar fallas atencionales, fallas de memoria de trabajo, fallas de funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, cognición social, etcétera. O sea, esas principalmente, esas, no etcétera. Ahora, esto no quiere decir que estas sean únicas de la esquizofrenia, entonces no nos sirven como marcadores porque lamentablemente estas funciones se deterioran también en muchos otros trastornos mentales. Eh, así que, pero sí nos pueden ir orientando porque, por ejemplo, una persona con un trastorno delirante no tendría que, por qué tener síntomas cognitivos de este tipo ni síntomas negativos. Entonces eso me puede también ayudar a ver hacia dónde va el diagnóstico. Em, ya. Y la otra dimensión son los síntomas afectivos, que en general aquí no los puse, pero acá también yo podría, o sea, porque están puestos acá como síntomas negativos, pero esta dificultad en el afecto, como el afecto planado, también podría uno colocarla acá, porque hay cosas que se superponen. Pero principalmente también las personas con esquizofrenia tienden a sufrir muchas más em, alteraciones del afecto, más depresión. Entonces, ojo ahí con afecto aplanado, porque a veces afecto aplanado no es que no sufra, porque no está esa intensidad, sino que puede estar sufriendo mucho, pero no lo expresa como de la manera que estamos acostumbrados a ver. Ansiedad, desmoralización, disforia y suicidalidad. Y esto, bueno, bueno, eso. Ya, eso es esta como parte introductoria, como la idea de esto es que ustedes puedan hacerse una idea de qué es la esquizofrenia y no solamente quedarse con la idea de que la esquizofrenia es solamente una enfermedad que cursa con psicosis, sino que decir que la psicosis es
una dimensión sintomática, pero para algunos autores como Bloiler ni siquiera es la principal, sino que más bien tiene otras dimensiones sintomáticas que pudieran ser mucho más relevantes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del funcionamiento, como los síntomas negativos, por ejemplo, que producen muchos problemas en el funcionamiento de las personas, y también los síntomas cognitivos y los síntomas afectivos. Entonces tengo que pensar en la esquizofrenia como una enfermedad que se caracteriza por lo menos cuatro dimensiones sintomáticas que yo voy a ir a buscar y que me van a permitir hacer los diagnósticos diferenciales con otros tipos de psicosis. ¿Ya? También puedes reconocer los otros tipos de psicosis que aquí yo les puse algunas del espectro de la esquizofrenia que son como las más usuales, como trastornos delirantes, el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizofreniforme, que en el fondo es muy parecido a la esquizofrenia, pero no ha cumplido todavía, por ejemplo, el criterio de tiempo, que por lo menos ya duró 6 meses. 6 meses para adelante, ¿no es cierto? Ese sería para el DSM-5 el criterio para decir, ya, esto es esquizofrenia. En cambio, el trastorno esquizofreniforme podría ser el diagnóstico previo a un diagnóstico de esquizofrenia cuando no se ha cumplido un tiempo de evolución que me haga pensar en que esto puede ser una enfermedad crónica, por ejemplo. Ya, eso es y espero que les sirva esta clase.